Continuamos con la clase de álgebra vectorial y específicamente estaremos tocando el tema de vectores concurrentes. Para este ejemplo número 2, en un sistema de referencia tenemos tres vectores diferentes. Vector 1 con 50 newtons y de magnitud y 30 grados de dirección. Vector 2, 60 newtons y 40 grados de dirección. Y el vector 3, 80 grados de magnitud y 70 grados de dirección. Recordemos que los vectores pueden ser negativos o positivos solamente indicando el sentido de orientación de la flecha. Para este tipo de vectores concurrentes vamos a retomar la metodología del método del paralelogramo. Esta metodología consiste en ir realizando un sistema de referencia auxiliar en la punta de cada vector de tal manera que lo hagamos así hasta que terminemos con todos los vectores. La finalidad de este tipo de ejemplos es formar un polígono irregular y ese polígono irregular desde el último vector hasta el inicio podamos marcar el vector resultante. Para este caso en específico nosotros tenemos un sistema de referencia y este sistema de referencia nos dice que nosotros debemos de marcar el vector número 1 con las mismas características. Vector 1, 50 newtons y 30 grados. Ahora, sobre este, nosotros vamos a trazar un sistema de referencia auxiliar y vamos a trazar el vector número 2. Y el vector número 2 debe de cumplir con las mismas características que el inicial. Y el vector número 2 se encuentra en el segundo cuadrante y tiene 60 newtons y tiene ángulos de inclinación de 40 grados. Importante mencionar, es necesario e importante trazar las mismas características que tenemos en el vector original que en el polígono. Sobre la punta del vector yo genero un sistema de referencia auxiliar y marco el vector número 3. Y el vector número 3 dice que se encuentra en el tercer cuadrante con 70 grados de dirección y 80 newtons. Entonces el vector número 3 iría hacia abajo. Y aquí vienen los 70 grados y vienen los 80 newtons. Y el vector resultante, tal como marca vector 1, vector 2 y vector 3, con sus características, y el vector resultante es el punto de inicio al último vector. Este elemento que estamos remarcando es el vector resultante y sobre eso nos vamos a enfocar. Nótese que el vector resultante está en el tercer cuadrante y por lo tanto las magnitudes del vector resultante tanto en x como y tendrán que ser negativas. Hablando respecto a ese tema, para cada uno de los vectores se deben de cumplir con las dos componentes, una en x y una en y dependiendo del cuadrante en el que se ubique el vector van a ser positivas o negativas. Primer cuadrante, ambas positivas. Tercer cuadrante, ambas negativas. Y segundo cuadrante, x negativa y y positiva. Con esa información, nosotros podemos determinar las componentes vectoriales para cada uno de ellos. Para el vector 1 en x, nosotros tenemos 50 coseno de 30 grados. Y para el vector 1 en y, tenemos 50 seno de 30 grados. Todo debe de coincidir a excepción de la razón trigonométrica para x coseno y para y seno. Para el vector 2 en x nosotros tenemos 60 coseno de 40 negativo por la dirección en el segundo cuadrante y para el vector 2 en y es positivo 60 seno de 40 grados. Y para el vector número 3, como los dos están en el tercer cuadrante, serán negativos. Vector 3 en x menos 80 coseno de 70 grados y vector 3 en y menos 80 seno de 70 grados. Una vez que yo tenga identificadas mis componentes vectoriales, procederé a realizar la sumatoria de fuerzas en x como en y. Y esta sumatoria de fuerzas en x y en y nos van a ayudar a aplicarlo en un teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. Si ustedes sacan su calculadora, encontrarán que este va a ser negativo y este también va a ser negativo, menos 30.02 newtons.
y el otro valor sería menos 11.60 newtons. Más o menos, un valor aproximado. Ya tengo el componente en X y el componente en Y. Una vez que tengo ambos componentes, para conocer el valor de la resultante, yo ocuparé el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras me dice que la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado y todo en raíz me dará el valor real, y entonces tendría menos 30.02 al cuadrado más, y sería negativo 11.60 al cuadrado, y todo eso en raíz, y me dará un valor específico. Y en lo que hago mis cálculos, de 32.18 newtons. 32.18 newtons. ¿Por qué se utiliza el teorema de Pitágoras para conocer el valor del vector resultante? Si el vector resultante, este que tengo aquí, lo traslado a un sistema de referencia más pequeño con solamente el vector resultante, yo tendré a bien formar un triángulo rectángulo. Aquí vendría la componente en X, vector en X, sumatoria de fuerzas en X, y en la parte de aquí sería sumatoria de fuerzas en Y. Y con esos elementos nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Además, una vez que yo tengo el valor de la resultante, podré determinar el ángulo, este ángulo de inclinación del vector resultante. Una vez que yo tengo definido el valor de la resultante, yo podré calcular el ángulo, y el ángulo se obtiene con la razón trigonométrica tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Tangente a la menos 1 del valor de menos 11.60 menos 30.02 newtons. Y el ángulo que hay en esta vector resultante es de 21 grados aproximadamente. 21 grados aproximadamente. Y ese es el ángulo que está aquí en la formación del triángulo rectángulo, y que también puede ser este, de 21 grados aproximadamente. Y con eso concluimos el método de vectores concurrentes dentro del tema de física.